¿Cómo murió Pablo, el gran apóstol de los gentiles? Es bien sabido que el autor de Hechos nunca relata la muerte de Pablo, aunque claramente la conocía. Hace que Pablo les diga a los ancianos de Mileto que nunca volverán a ver su rostro. Y por intuición profética, Pablo sabe que va directo al encarcelamiento y la muerte mientras navega hacia Jerusalén. Pero probablemente esta no fue la intuición profética de Pablo. El autor de Hechos tenía conocimiento histórico sobre lo que iba a suceder. En 2 de Timoteo, un hombre que se hace pasar por Pablo habla sobre ir a juicio y enfrentarse a cierto león que nunca es identificado. De una manera algo melodramática, escribe que está siendo derramado como una ofrenda líquida y que el momento de su partida está cerca. Obviamente, los cristianos sabían que Pablo murió en algún momento, pero no sabían exactamente cómo. El final de la vida de Pablo se pierde entre la niebla y la bruma. Si nos limitamos al apóstolos, que probablemente es una forma más temprana de las cartas de Pablo, Pablo nunca menciona su viaje a Jerusalén para llevar la colecta. Nunca menciona ir a Roma ni querer ir a España. El Pablo del Apóstolos al menos escribió Filipenses y Laodicenses desde la cárcel, pero nunca se nos dice por qué fue encarcelado, ni por cuánto tiempo, o cuál fue el resultado. Si excluimos hechos como histórico, como hacen muchos estudiosos críticos, entonces, Pablo nunca fue encarcelado en Jerusalén o Cesarea y nunca fue juzgado ante Nerón en Roma. Y así nos quedamos sin pistas sobre el momento y las circunstancias de la muerte de Pablo. Se cierne una sospecha inquietante. Puede que Pablo, el gran apóstol, no haya tenido una gran muerte. Hasta donde sabemos, el Pablo histórico murió sin alarde, no como un mártir público, sino en silencio. Por enfermedad, lesión, ahogamiento o simplemente por vejez. Soy el Dr. David Litua y si apoyan la educación pública gratuita, completamente humana, sin IA, espero que se suscriban a este canal, revisen mi Patreon, se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán muchos cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, que pueden tomar desde la comodidad de su casa. Si buscan resúmenes de las mejores y más recientes investigaciones, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Ahí encontrarán blogs y literalmente cientos de publicaciones que les dicen cuál es la mejor investigación. Todo lo que los cristianos saben o fingen saber sobre la muerte de Pablo proviene de leyendas cristianas del siglo II. A estas leyendas no las llamo memoria de manera intencional, porque no hay evidencia de que estén basadas en algo parecido a un testimonio de un testigo ocular o de oídas, o para el caso, siquiera un rumor. Las leyendas sobre la muerte de Pablo en Roma parecen ser inventadas de principio a fin, ¿pero por qué? Bueno, cuando las ves, simplemente están empapadas de improbabilidades históricas. Empecemos cubriendo la trama básica de la primera leyenda registrada sobre el martirio de Pablo, que probablemente fue escrita a mediados del siglo II. Hoy en día se le llama el martirio del santo apóstol Pablo en Roma. Retoma exactamente donde el autor de los Hechos se quedó. Pablo ha rentado un lugar para vivir en la ciudad eterna. En realidad está fuera de la ciudad, pero cerca de ella, en un granero. Sin duda, pensado para acomodar a mucha gente. Aquí, Pablo predica, y personas de todo Roma acuden día y noche para llenar ese granero. En la carta canónica a los Filipenses, Pablo menciona a los de la casa de César, y misteriosamente estos mismos personajes aparecen en este relato del martirio. Incluso uno de ellos es mencionado por nombre.
es el copero de Nerón, Patroclo. Patroclo, o Patroclus, es un nombre muy conocido por la Ilíada de Homero. En la Ilíada, Patroclo muere, lo que provoca la furia sanguinaria de Aquiles, quien luego mata a muchos troyanos y en particular a Héctor. En el martirio de Pablo se desarrolla una versión modificada de la trama homérica. Patroclo se sienta en el alféizar de una ventana en la parte alta del granero durante un sermón vespertino. Se queda dormido y se cae. Lo recogen muerto, pero Pablo lo revive. Sin embargo, el rumor viaja más rápido que el milagro de resurrección de Pablo. Se le informa al emperador Nerón que su copero ha muerto. Aunque posteriormente el emperador lo encuentra vivo, se llena aún más de furia asesina al enterarse de que Patroclo es cristiano. Nerón funge como un Aquiles en esta escena, vengativo y asesino. Al principio, Nerón lleva a Pablo a un juicio amañado. Pablo, junto con varios otros cristianos, se declara soldado en el ejército del verdadero emperador, es decir, Cristo. Finalmente, Nerón ordena que Pablo sea decapitado y que sus compañeros cristianos sean quemados. Dos romanos de altísimo rango, un centurión y un prefecto, llevan a Pablo al lugar de la ejecución. El prefecto es o bien el jefe o uno de los jefes de la guardia personal de élite de Nerón. Si el prefecto es Urbi, posiblemente él es el alcalde de Roma. Se trata de figuras muy importantes. De camino al lugar de la ejecución, Pablo convierte a ambos, pero después de cierta presión externa, aún así permiten que le corten la cabeza a Pablo. Pero en lugar de que comience a brotar sangre roja de la herida, leche blanca sale disparada del cuello cercenado de Pablo y empapa por completo la túnica del verdugo. Luego, ya sea en forma sólida o fantasmal, aparece Pablo. En realidad no sabemos. Él se aparece ante Nerón y sus compinches a plena luz del día en el palacio, advirtiéndoles sobre un castigo futuro y supuestamente confirmando su resurrección. Y así, la historia llega a su fin. Versiones posteriores de la historia son aún más milagrosas, de modo que cuando le cortan la cabeza a Pablo, hay un destello cegador de luz y un aroma dulce que desciende del cielo. La cabeza decapitada de Pablo incluso grita el nombre de Jesucristo después de rebotar en el suelo. Por supuesto, hablando en hebreo. Tal vez está de más decir que ni un solo detalle de esta historia puede considerarse históricamente probable. Voy a hacer a un lado la leche que brota por las arterias de Pablo. Esta leche evidentemente simboliza a Pablo como la madre lactante de los cristianos en Roma. El simbolismo de la leche muestra que estamos en el terreno de la leyenda y el mito. Sin embargo, en el plano histórico, es poco probable que el emperador romano se hubiera preocupado por un líder de culto menor en un establo a las afueras de Roma. Sería el equivalente a que tu primo Toño asaltara el Oxxo de la esquina. Y luego, ese mismo día, lo llevan directamente a juicio a la Suprema Corte. Así no es como funcionaba el sistema judicial romano. No hace falta decir que resucitar a alguien podría romper las leyes de la naturaleza, pero no violaba ninguna ley romana. A los funcionarios romanos podría molestarles si alguien decía servir en el ejército de un emperador alternativo. Pero si ese emperador resultaba ser invisible y vivía en el cielo, bueno, entonces la amenaza percibida se reducía bastante. Cuando revisamos más ampliamente la literatura, descubrimos que los cristianos en realidad nunca se pusieron de acuerdo sobre por qué Nerón decidió arrestar y matar a Pablo. La teoría de que murió después del gran incendio de Roma en el 64 nunca aparece en los relatos de martirio. Si nos regresamos al principal relato de martirio, la escena en la que Pablo aparece ante Nerón después de muerto es interesante. Nos queda la duda de si sostenía su propia cabeza en las manos.
La escena representa lo que podría ser una especie de realización narrativa de deseos. Es decir, es lo que los cristianos hubieran querido que pasara en el caso de Jesús. Celso precisamente señala esto en su obra del siglo II, llamada La verdadera doctrina. Si Jesús realmente hubiera resucitado de entre los muertos, la primera persona a la que se le habría aparecido sería a su juez para confirmar su resurrección ante un testigo hostil. No solo se habría aparecido ante sus discípulos. A ellos se les podría acusar de cumplir su propio deseo delirante o de mentir por beneficio. La misma idea de que Pablo fue decapitado se basa en la suposición errónea de que era ciudadano romano. El autor de Hechos, probablemente a principios o mediados del siglo II, afirma esto por primera vez y prácticamente todos los cristianos han aceptado su versión. Como es bien sabido, los ciudadanos romanos estaban protegidos de ejecuciones romanas horribles. Si eran criminales, eran decapitados de manera honorable. En la historia más antigua del martirio de Pablo, Pablo es decapitado. Pero a sus compañeros los queman vivos. Francamente, esto parece injusto e irónico, ya que los seguidores de Pablo murieron de manera horrible, mientras que el dolor de Pablo fue fugaz. ¿Por qué querrían los cristianos que Pablo se presentara ante Nerón? La respuesta corta es que los cristianos querían imaginar a Pablo como una persona muy importante, codeándose con los filósofos. Incluso hoy en día, las personas de gran prestigio social visitan al presidente de los Estados Unidos, al rey de Inglaterra o al papa. Como emperador romano, Nerón era algo así como el presidente, el rey y el papa, todo en uno. Conocer al Señor del mundo habitado fue un gran impulso para la reputación póstuma de Pablo. Y continuó esta tendencia que vemos en Hechos, donde Pablo da un largo discurso ante dos gobernadores romanos, Festo y Félix. También se hace amigo de un centurión de camino a Roma. En resumen, el juicio de Pablo ante Nerón es simplemente un patrón que comienza en Hechos, pero llevado a una escala mucho mayor. En los relatos de martirio, Pablo es un personaje aún más célebre en el escenario mundial. Ni siquiera le importan los gobernadores romanos locales. De inmediato lo llevan con el mero mero. Nerón era un blanco fácil para las críticas porque prácticamente todos lo odiaban después de su suicidio. No importaba si eras griego, romano o cristiano. En ese sentido, la memoria de Nerón era muy parecida a la memoria de Hitler hoy en día. Tertuliano, a principios del siglo III, podía alegrarse porque los santos cristianos fueron condenados por Nerón, ya que Nerón solo condenaba lo que era bueno. Incluso la idea de que Pablo murió en Roma no es historia, es leyenda. Los cristianos del siglo II le construyeron a Pablo la tumba más grandiosa que podían costear en ese momento. En esa época la llamaron trofeo. Pero no importa que tan grande sea el trofeo, eso no prueba que Pablo haya muerto en la ciudad eterna. Los cristianos podrían argumentar que simplemente no hay otra ubicación propuesta para la muerte de Pablo, así que debió haber sido en Roma. Pero la falta de una ubicación alternativa también podría significar que Pablo murió en tal anonimato que nadie, ni una sola alma, se acordaba dónde o cómo murió. Las leyendas sobre la muerte de Pablo en Roma no se basan en una tradición real, sino en las necesidades posteriores de la Iglesia romana. La Iglesia romana se convirtió en una de las redes cristianas más grandes en el siglo II. A medida que creció, reclamó dominio e influencia y necesitaba líderes para formar una base apostólica. Eventualmente afirmaron que no uno, sino dos apóstoles murieron en su ciudad. Al principio, la evidencia que presentaron no eran huesos ni actas de juicios, sino leyendas que ellos mismos crearon. Aquí tienen un ejemplo concreto. En otro relato moderno, llamado la historia del Santo Apóstol, se dice que Pablo y Pedro mueren en el mismo lugar, en Roma. Supuestamente, en el lugar donde murieron brotan dos grandes árboles, y estos árboles tienen poderes curativos. En la noche de la vigilia de Pascua,
estos árboles se inclinaban uno hacia el otro y se abrazaban con sus ramas por aproximadamente una hora. Obviamente, esto no es historia, sino mito, y el mito tiene un significado. Se sabía que los apóstoles Pedro y Pablo discutieron públicamente, según el propio relato de Pablo en Gálatas 2. Por eso era importante para la Iglesia de Roma enfatizar que estos apóstoles finalmente hicieron las paces e incluso trabajaron juntos, codo a codo. Por tanto, en la iconografía, Pedro y Pablo son representados abrazándose e incluso besándose a la Mediterránea. Estas imágenes representan la Concordia Apostolorum, la armonía de los apóstoles, y era importante no porque fuera históricamente cierto, sino porque sirve, incluso hoy, como un modelo de unidad para los líderes de la Iglesia que todavía tienen grandes egos. A partir de fines del siglo II, los cristianos romanos donaron grandes sumas de dinero para construir tumbas y, más tarde, iglesias en honor a Pablo. En el siglo IV, estas fueron financiadas por el Estado. Algunas de estas iglesias todavía existen hoy en día y son majestuosas. Las iglesias de San Pedro y San Pablo afirman albergar los huesos de estos apóstoles. Pero suponiendo que estos hombres en verdad fueron ejecutados por el gobierno romano, no es descabellado que los primeros cristianos hayan recuperado sus cuerpos. Veamos la siguiente historia, contada en un relato llamado El martirio de Pablo y el hallazgo de su cabeza decapitada. En este relato, Pablo es decapitado y su cuerpo es arrojado a una fosa común, junto con muchas otras víctimas ejecutadas. Mucho tiempo después, un pastor pasa por esa zona y encuentra la cabeza de Pablo aparentemente sobresaliendo del suelo. La lleva en su cayado de pastor y clava el bastón junto a su redil. Esa noche, presencia un fuego ardiendo sobre el cráneo decapitado y le informa al obispo local. El obispo propone un plan. Colocarían esta cabeza decapitada a los pies de un esqueleto sin cabeza encontrado en la misma zona y verían si la cabeza se volvía a unir al cuerpo. Y obviamente realizan el experimento. El esqueleto por sí mismo se gira hacia la cabeza y de alguna manera la cabeza se arrastra o supongo que rueda desde los pies hasta el cuello y se vuelve a unir a las vértebras. Como si el cuello nunca hubiera sido cercenado. Esta historia no solo me parece un poco graciosa, sino también muy interesante porque muestra que, a diferencia de otros relatos, no era nada probable que los cristianos hubieran obtenido los cuerpos de sus santos, suponiendo que esos santos en verdad hubieran sido ejecutados por el gobierno romano. Lo que tenemos aquí es una leyenda, pero esta leyenda en particular admite indirectamente que los cristianos habrían necesitado un milagro para encontrar y obtener los cuerpos de Pedro y Pablo. Afortunadamente, se les concedió un milagro. Pero para mí como historiador, esto me hace pensar que cualesquiera que sean los huesos que están guardados en las criptas de San Pedro y San Pablo en Roma, probablemente estos huesos fueron descubiertos mucho tiempo después de las verdaderas muertes de Pedro y Pablo. De hecho, hay algo de evidencia al respecto. En la década de 1940, unos excavadores desenterraron una tumba debajo del altar de la Basílica de San Pedro en Roma. Encontraron huesos dentro, y el Vaticano anunció formalmente que habían descubierto los restos de San Pedro mismo. Pero investigaciones posteriores revelaron que los huesos provenían de un hombre, una mujer y de varios animales. Así que, incluso los huesos enterrados en la tumba de Pablo podrían no ser evidencia, de hecho, no son evidencia de que sean de Pablo. Si somos honestos, no tenemos idea de si Pablo murió en Roma. La iglesia dorada que está ahí, en honor a Pablo, no es evidencia material de lo que sucedió en Roma. Es el resultado de leyendas contadas y recontadas hasta que se consideraron historia. Las leyendas no se crearon por recuerdos del siglo I, sino por la creatividad del siglo II. Fueron escritas y luego representadas en innumerables mosaicos y vitrales en iglesias. En lo personal, me alegra que haya iglesias hermosas dedicadas a Pablo y Pedro en Roma.
Son verdaderas joyas y son intrínsecamente maravillosas como obras de arte. Pero, adaptando una metáfora de Jesús, puedes poner 1 millón de ladrillos de oro sobre un cimiento de arena, y de todos modos se hundirá en el abismo. Para decirlo sin rodeos, las iglesias cubiertas de oro de San Pedro y San Pablo en Roma no prueban que un Pedro o Pablo histórico hayan puesto un pie en Roma. Tampoco quiero presentar esta información de una manera sombría o hostil. La gente podría fácilmente malinterpretar y suponer que estoy tratando de atacar la tradición católica romana. No es así. Estoy haciendo el trabajo básico de un historiador, criticando mitos religiosos, tal como criticaría los mitos budistas o nórdicos. Me motiva una interrogante básica. En realidad quiero saber cómo murió el Pablo histórico, si es que se puede saber. Si verdaderamente queremos descubrir la historia de la muerte de Pablo, entonces necesitamos depurar los datos, identificar las leyendas y evitar que influyan en nuestra reconstrucción histórica. Sospecho que en realidad los primeros cristianos no pudieron descubrir nada confiable sobre la muerte de Pablo, lo que indica que murió en total oscuridad, quizá abandonado en alguna prisión. Un gran apóstol después se le dio historias de una muerte mucho más grandiosa. Seamos académicos, confesionales o ambos, todos podemos celebrar la maravillosa historia de la recepción de la muerte de Pablo en Roma. Podemos apreciar la creatividad de los primeros novelistas y cuentistas católicos que contaron las leyendas sobre la muerte del apóstol. Podemos estudiar cómo las leyendas influyeron en los primeros rituales, el arte, la arquitectura y la liturgia católica. Pero al final, no podemos ignorar el hecho de que casi todo lo que llamamos historia de la recepción, en el caso de la muerte de Pablo, en realidad no es historia, sino leyenda. Lo llamamos historia o memoria, en parte para darle cierto prestigio, pero no es ninguna de las dos. Es leyenda y mito. Pero la leyenda y el mito no son menos importantes que la historia o la memoria. De hecho, yo diría que la leyenda y el mito, en términos generales, casi siempre son mucho más influyentes e interesantes que la historia o la memoria. El problema surge solo cuando los cristianos empiezan a llamar historia y memoria a su leyenda y mito para presumir que su religión es histórica y, por lo tanto, superior. Pero si los cristianos realmente creen que sus mitos son históricos, entonces, al menos en este caso, se están autoengañando. El acto de historicizar la muerte de Pablo en Roma es un acto de tergiversación. La tergiversación es una especie de percepción errónea colectiva. En palabras simples, los cristianos legitiman su fe basándose en una historia que ellos mismos inventaron. De hecho, los cristianos tienen una palabra más antigua para este tipo de percepción errónea. La llamaban idolatría. Esta no es la idolatría de estatuas cubiertas de plata y oro y percibidas erróneamente como dioses. Es la idolatría de la mente, cuando el cerebro humano intenta convertir sus propias ficciones en algo más sustancial, para que pueda servir como base para una confianza inflada y prácticas de dominación social. A partir del siglo II, la Iglesia romana creó los recuerdos que necesitaba para alcanzar la supremacía eclesiástica. Y seamos honestos, lo lograron de manera brillante, tanto así que hoy en día el obispo de Roma es visto como el sucesor de Pedro y Pablo por toda la cristiandad y tiene preeminencia real sobre todas las iglesias católicas romanas, sean de Oriente u Occidente. Eso es mucha influencia. Pero para quienes verdaderamente estamos interesados en los detalles históricos de Pablo y su muerte, tenemos que ir más allá de estas leyendas tan repetidas. ¿Les interesa el estudio histórico de Pablo o específicamente de su muerte? ¿Les interesan este tipo de leyendas, estudiarlas como literatura? Estudiarlas es importante porque dicen mucho sobre el desarrollo y la ideología de la Iglesia Católica primitiva. También es una manera maravillosa de ver cómo las religiones, no solo el cristianismo, trabajan para historizar sus mitos, para legitimar instituciones sociales y escrituras. Esto no es solo un fenómeno cristiano. De hecho, es una práctica mucho más extendida que vemos en una variedad de formaciones sociales diferentes, sean religiosas o no.
Para quienes estén interesados en profundizar en este tema, recomiendo mucho el trabajo de David Eastman, The Ancient Martyrdom Accounts of Peter and Paul. Esta es una traducción de más de una docena de leyendas que relatan las historias, muchas veces contradictorias, sobre los martirios de estos dos apóstoles. También contiene toda la evidencia patrística escrita sobre sus muertes. De más está decir que fue de mucha ayuda para hacer este video. Eastman también tiene un estudio enfocado en el culto o la veneración de Pablo en las iglesias y rituales del occidente latino. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este video. Por favor, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos aquí la próxima vez.